En 1590, un barco inglés llegó a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, en Estados Unidos. A bordo venía el gobernador John White, que regresaba después de 3 años en Inglaterra. Venía a visitar a su hija, su yerno y su nieta recién nacida. Venía a visitar a los 115 colonos que había dejado atrás en 1587. Cuando desembarcó y llegó al asentamiento, encontró algo que no tenía explicación. El pueblo estaba completamente vacío. Las casas estaban en pie, las estructuras intactas. No había señales de violencia, no había cuerpos, no había sangre. 115 personas habían desaparecido sin dejar rastro. La única pista era una palabra tallada en un árbol. Croatoan. Nadie ha podido explicar qué pasó con esos 115 colonos. Han pasado más de 430 años y el misterio sigue sin resolverse. Para entender lo que pasó, hay que retroceder a 1584. Inglaterra quería establecer su primera colonia permanente en América del Norte. La reina Isabel I autorizó al explorador Walter Raleigh a liderar la expedición. En 1585, un primer grupo de colonos llegó a la isla de Roanoke, frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Fue un desastre. Los conflictos con las tribus nativas de la zona, la falta de alimentos y las enfermedades obligaron a ese primer grupo a regresar a Inglaterra en 1586. Pero Raleigh no se rindió. En 1587 organizó una segunda expedición, más grande y mejor preparada. 115 personas, hombres, mujeres y niños, llegaron a la isla de Roanoke en julio de 1587, con la intención de quedarse para siempre. Entre ellos estaba Eleanor Dare, la hija del gobernador John White. El 18 de agosto de 1587, Eleanor dio a luz a una niña llamada Virginia Dare. Virginia Dare fue la primera persona de origen europeo nacida en suelo americano. Semanas después, el gobernador White regresó a Inglaterra a buscar más suministros. Prometió volver en unos meses. No pudo. Lo que impidió que John White regresara no fue negligencia ni abandono. Fue la guerra. En 1588, mientras White intentaba organizar su regreso, la Armada Española atacó Inglaterra. Todos los barcos disponibles fueron requisados para la defensa del país. White no pudo conseguir un barco para cruzar el Atlántico. Pasó un año, luego otro, luego otro. Durante 3 años, los 115 colonos de Roanoke estuvieron completamente solos en América del Norte, sin comunicación con Inglaterra, sin suministros, sin refuerzos. Nadie sabe qué vivieron durante esos 3 años. No hay cartas, no hay diarios, no hay ningún registro. Cuando finalmente White logró zarpar en 1590 y llegó a la isla de Roanoke, encontró lo que ya sabemos. Un pueblo vacío, una sola palabra tallada en un árbol. Croatoan. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también el nombre de una tribu nativa que habitaba esa zona. Antes de que White partiera en 1587, habían acordado una señal con los colonos. Si tenían que abandonar el asentamiento, tallarían el nombre del lugar a donde iban en un árbol. Si era una emergencia, agregarían una cruz. No había cruz. Solo la palabra Croatoan. White quería ir inmediatamente a la isla de Croatoan a buscarlos. Pero una tormenta obligó a su barco a regresar a Inglaterra. Nunca volvió a América. Nunca supo qué pasó con su hija, su yerno
o su nieta, Virginia Dare. Desde entonces, lo que pasó con los colonos de Roanoke se convirtió en uno de los misterios más estudiados y debatidos de la historia americana. Hay 4 teorías principales. La primera es la integración pacífica. Los colonos simplemente se unieron a la tribu Croatoan para sobrevivir. Algunos investigadores han encontrado entre los descendientes de esa tribu rasgos físicos y palabras en inglés antiguo que podrían apoyar esta teoría. La segunda es el ataque de otra tribu. Una tribu nativa hostil los atacó y los mató o capturó. Algunos registros nativos mencionan que hombres de ropa extraña fueron atacados en esa región durante esa época. La tercera es que intentaron regresar a Inglaterra por sus propios medios y naufragaron en el Atlántico. Sin barcos adecuados, habría sido un suicidio. La cuarta, y la más oscura, es que algo interno ocurrió. Conflictos entre los propios colonos que terminaron en tragedia, y los sobrevivientes se dispersaron. Ninguna teoría tiene pruebas suficientes para ser definitiva. En 2020, arqueólogos encontraron en la zona artefactos europeos del siglo XVI, mezclados con objetos nativos americanos. Es la pista más concreta que se ha encontrado en 430 años, pero sigue sin ser suficiente para cerrar el caso. Virginia Dare, la primera persona de origen europeo nacida en América, desapareció antes de cumplir 3 años. Su abuelo John White murió en Inglaterra sin saber jamás qué fue de ella. 115 personas desaparecieron de la historia un día cualquiera de entre 1587 y 1590. Y lo único que dejaron fue una palabra tallada en un árbol: Croatoan. Hay archivos que nunca se cierran. Esto existió. Prefirieron que no lo supieras.